Muy buena noche. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 7 de junio, en la séptima semana de Pascua, ciclo C. Estamos a un día de la celebración de la solemnidad de Pentecostés. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos del 16 al 20 y del 30 al 31. Muy bien, nos dice entonces San Lucas. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. 3 días después convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, los he llamado para verlos y hablar con ustedes, pues por causa de la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas. Bueno, por la esperanza de la promesa hecha a Israel, que es la que San Pablo explica que es el cumplimiento de esa promesa, ¿no? Es el Mesías que ha llegado y que es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien ha resucitado para el perdón de los pecados. Bueno, permaneció así un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Bueno, 2 años, ¿no? Dice que permaneció en una casa alquilada y posiblemente todavía estaba el soldado, ¿no? Custodiándolo, porque estaba lo que se llama en una custodia militar, hasta que se resolviera su caso, ¿no? Posiblemente dieron 2 años hasta tratar el caso de San Pablo. Muy bien, aquí termina el libro de los Hechos de los Apóstoles, abruptamente, ¿no? Y solamente con la misión, ¿no? Referida a San Pablo, de que él enseñaba lo que se refiere al Señor Jesucristo, ya sin ningún tipo de obstáculos. Muy bien, vamos al Salmo. Tenemos el Salmo 10, cuyo responso es: los buenos verán tu rostro, Señor. Bueno, este podría también tratarse de un salmo mesiánico y apologético, perdón, escatológico, ¿no? Porque menciona, eh, verán tu rostro, Señor. Y para los judíos no se podía ver, ¿no? Quien veía el rostro de Dios moría instantáneamente, ¿no? Entonces ni siquiera pensaban. Sin embargo, esto podría eh, tocar ya lo escatológico. O sea, veremos al Señor tal cual es, ¿no? Pero ya en el cielo, en la vida eterna. Por eso es escatológico. Nos dice el salmista: el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando
sus pupilas examinan a los hombres. Aquí los judíos, para ellos el templo era lo más sagrado, ¿no? Y sabían que Dios estaba ahí, ¿no? Aparecía allí. Pero aquí menciona, el Señor tiene su trono en el cielo, ¿sí? Que es precisamente lo que sucede con la muerte eh, y resurrección del Señor Jesús. Entra al templo celeste, ¿no? ¿Sí? Recuerden que el Santo de los Santos es el lugar santísimo, ¿no? En el templo de Jerusalén. El tercer de los sitios, ¿no? Eh, del santuario, donde estaba el arca de la alianza. Ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y con sangre, ¿no? Para el rito de la expiación. Ahora, con la muerte de Jesucristo, Él ha entrado, ¿no? Dice, por eso, cuando murió, inmediatamente dice el Evangelio que se rasgó el templo, se rasgó el velo del templo, ¿no? El velo del Santo de los Santos, porque es ahí donde entra el Señor, pero en el cielo, como sumo sacerdote. Y termina, el Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Bueno, era usual en el Antiguo Testamento decir que Dios odiaba a los violentos, ¿no? O a los pecadores o a los infieles. Pero eso cambiará, ¿no? Obviamente con la venida del Mesías, de Jesucristo, y con el Evangelio del amor. Ya precisamente enseña el Señor Jesús que hay que amar a los enemigos, ¿no? Y orar por ellos. Y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio de San Juan también en su última parte, ¿no? Así termina el Evangelio según San Juan. Capítulo 21, versículos del 20 al 25. Nos dice San Juan: en aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, a Juan, ¿no? Que es el que está escribiendo este Evangelio. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Recordemos que terminábamos la anterior lectura cuando Jesucristo le dice a Pedro: sígueme, ¿no? Y decíamos, es el sígueme hasta la muerte, ¿no? Sígueme como lo que te va a tocar a ti, lo que me tocó a mí, ¿no? Pasar por la muerte, como dando el testimonio, ¿no? Hasta la muerte. Y entonces por eso le pregunta, ¿no? Aquí es enigmático porque precisamente el sígueme es como lo hemos dicho, ¿no? Seguirlo hasta la muerte, una muerte de cruz, como le tocó a San Pedro. Pero Juan posiblemente entendió que lo siga y está siguiéndolo detrás, ¿no? Por eso Pedro podría también preguntar, ¿no? ¿Y a este qué? ¿Qué le va a tocar? ¿No? Bueno, entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría,
sino si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Era pues prácticamente eh, cosa del Señor, ¿no? Y también se pensó con esto que la parucía era inminente, ¿no? Sí, y eso lo sabemos también por los evangelios. Pero solamente si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿no? Así que, o sea, como decirle, tú obedece, tú sígueme. Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, ¿no? Precisamente el que está escribiendo es San Juan. Por eso dice, él se identifica. Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. San Juan vivió, eh, según la tradición, 100 años, ¿no? Mínimo, podría haber sido más. Murió en el año 104, según una antigua tradición. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribirse o que habría que escribir. Vemos aquí una hipérbole, ¿no? O sea, una exageración. Pero precisamente lo dice porque eh, debió haber habido muchas cosas más, ¿no? Que podrían haberse escrito, pero estas se escribieron, ¿no? Como sabemos, para que crean. O sea, es lo necesario, ¿no? Porque 3 años de vida de Jesucristo con los apóstoles, posiblemente habría mucho más, ¿no? Pero esto se escribió, ¿no? Como inspiración del Espíritu Santo. Todo era oral, ¿sí? Solamente a los, digamos, 30 años empezó a escribir algo, ¿no? Precisamente lo hizo San Pablo a los tesalonicenses y a los corintios, que son los primeros escritos. Luego se escribieron los evangelios, ¿no? Y San Juan fue el último que escribió, posiblemente al término, ¿no? De su vida, en el año 100 o 99. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.